Amén. Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 16. Es una palabra que acá en mi Biblia lleva por título La unidad del Espíritu. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Esta es una palabra que el Señor me ha entregado. Estuve rogándole al Señor que me ayudara porque no es fácil estar acá. Entonces, en el nombre del Señor voy a predicar. Esta palabra nos habla de 3 puntos importantes en este pasaje que hemos leído. La primera es sobre andar en la unidad del Espíritu. Delante estuve contando las veces que hablaba sobre uno o la unidad, me salían 10 u 11 veces más o menos las veces que hablaba sobre la unidad, que es muy importante. Luego nos habla de los dones que el Señor ha entregado y como tercer lugar vamos a ver para qué sirven esos dones que el Señor nos dio. Vamos a leer en el capítulo 1, dice, aquí el que habla es el apóstol Pablo, que él estaba preso cuando escribió esta carta a los Efesios, que ya al pensar en eso es como maravilloso pensar en la fuerza que él tenía porque el Señor se la daba. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, que cuando nosotros llegamos al Señor, dice que como es digno de la vocación con que fuimos llamados.
No fue cualquier llamado el que recibimos cuando llegamos al Señor. Fue algo muy importante. El Señor, el Rey de Reyes, el que nos llamó para ser sus hijos y nosotros le aceptamos. Y por lo mismo, cuando nosotros llegamos al Señor, no es que solamente cambie el estado a que antes éramos mundanos, ahora somos cristianos. También debe cambiar nuestra conducta en el caminar. Tenemos que ir creciendo cada día, buscando al Señor para poder ir creciendo. Con toda humildad, así es como es digno, ir viviendo con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Es decir, con humildad es reconocer nuestra dependencia de Cristo. Nosotros dependemos del Señor. Todo lo que podamos hacer, lo que podamos tener, es porque el Señor lo permite. Todo viene del Señor. Dice, soportando con paciencia, con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre, leía, es la fuerza bajo control. Muchas veces quizás nosotros podríamos actuar de otras maneras frente a distintas situaciones que nos afectan, pero tenemos que recordar que ya no somos nosotros, sino que es el Señor en nosotros. Amén. Leía que era, por ejemplo, un caballo salvaje, que cuando hay alguien que lo doma, el caballo no pierde su fuerza, él sigue teniendo esa misma fuerza. Pero él está bajo el control de la persona. Así también nosotros estamos bajo el control del Señor. Y por temor al Señor es que no hacemos quizás cosas que podríamos hacer, por ejemplo, responderle a alguien que nos trató mal, porque debemos ser mansos, como decía el Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es verdad, Señor. Y aunque sea difícil, tenemos que intentar hacerlo por amor al Señor. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor es la base de todas las relaciones. Y sabemos que muchas veces quizá hay personas más difíciles con las que podríamos encontrarnos acá mismo en la congregación, pero por lo mismo el Señor nos dice que tenemos que soportarnos, y por amor al Señor. Amén. Con paciencia. Cuando hablamos también de la paciencia, quizás muchas veces tenemos algunas pruebas que se nos vienen, problemas, que comenzamos a ponernos nerviosos o desesperarnos, pero ahí es donde tenemos que tener la paciencia, porque sabemos a quién servimos, que es un Señor que está sobre todo y que tiene el control de todo. Y en Él está puesta nuestra fe. Amén. Entonces que el Señor ponga en nosotros esa mansedumbre, esa humildad, la paciencia y el amor que Él nos pide. Todas estas actitudes hacen que nos podamos ir uniendo nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como vamos a ir viendo más adelante. Tenemos que intentar que la gente de afuera pueda ver a Cristo en nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude para ir meditando, que si nosotros estamos reflejando con nuestras actitudes, con nuestro caminar, al Señor. Es verdad. El versículo 3, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es importante que guardemos, que tengamos conciencia de que podamos guardar esa unidad del Espíritu. Amén. Cuando nosotros llegamos al Señor, cada uno lo recibió y su Espíritu Santo pasó a morar en nuestros corazones. Muchas gracias, Señor. Entonces esa unidad ya existe, la da el Espíritu Santo. Pero por eso acá dice que tenemos que procurar mantenerla, es decir, depende de nosotros mantener esa unidad. Amén. ¿Y a través de qué? Dice de la paz, que es el vínculo perfecto. Aleluya.
Y ahí también entra lo que se llama la mansedumbre y la humildad para mantener la paz. Amén. Y que podamos ir recordando que cuando tengamos quizás distintas diferencias o dificultades, que pensemos que lo más importante es agradar al Señor, y aunque nos cueste, podamos tratar de ser mansos y humildes. Amén. Ahí es como una pelea que hay entre la carne y el espíritu, Es verdad. Amén. porque uno siempre quizá va a querer defenderse, tener la razón, o a veces si sabe que está equivocado sigue insistiendo para no perder, pero tenemos que reconocer nuestros errores Ayúdame, Señor. y poder, por amor al Señor, reconocer y pedir perdón cuando sea necesario. Es verdad. Amén. Ayúdame, Señor. Entonces dice que la paz es el lazo que nos mantiene unidos. Se logra esto poniendo la mira en Cristo y no en nosotros. Es decir, nosotros no deberíamos alimentar nuestro ego, Amén. que es quizás difícil a veces, pero porque somos humanos. Sí. Pero por eso es importante que el Señor vaya obrando en nosotros siempre y que vamos creciendo en Él. Quizás estamos a veces en la misma palabra, uno va mirándose y dice: Señor, en esto estoy mal, pero reconozcámoslo ante el Señor y pidámosle que Él nos vaya ayudando en eso, nos vaya puliendo. Tenemos que evitar divisiones innecesarias y buscar la reconciliación cuando dependa de nosotros. Recordemos que también sale en la palabra una parte donde dice que lo que dependa de nosotros debemos mantener la paz con todos los hombres. Amén. Entonces que lo tengamos presente cuando nos veamos enfrentados a distintas dificultades. Y todo esto es por amor al Señor, porque somos sus hijos. Amén. Versículo 4. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El Señor compara a la iglesia con un cuerpo, ¿cierto? Amén. Con distintos miembros. Nosotros somos un solo cuerpo, dice. Amén. Que esto se ve reflejado en la comunión de los creyentes, que es la iglesia. Ahí está el cuerpo. Un espíritu, que es el Espíritu Santo. Él es el que activa la comunión entre nosotros. Amén. Y una esperanza. Todos tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor Jesús, que murió, resucitó y venció en la cruz. Y por Él tenemos la esperanza de la vida eterna. Y todos compartimos eso. Amén. Un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Señor es Jesús, Amén. Amén. nuestro único Señor. Una fe se refiere al Evangelio verdadero, que es que el Señor vino, murió y resucitó para salvar a todo aquel que cree. Amén. Esa es nuestra fe. Amén. Y un bautismo en este caso se refiere a la salvación. Que cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros pasamos también de muerte a vida con Él. Amén. Vamos al versículo 5, Versículo 6, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí en el versículo se destaca la soberanía del Señor. Sabemos que el Señor es soberano. Amén. Él no le pide permiso a nadie, Él está sobre todo. Entonces, qué hermoso es saber que el Señor nos mira a nosotros no mereciéndolo. Ese Señor que está sobre todo, Él domina todo. Dice que es Padre de todos, pero en este caso se refiere que es Padre de todos los redimidos, los Amén. hijos del Señor. Todos los creyentes pertenecemos a una misma familia espiritual.
En este caso no estamos hablando de letreros o denominaciones, ¿cierto? La iglesia es una sola. Cuando el Señor venga, va a llevar a las personas que estén limpias, con sus trajes limpios, y va a levantar de todo el mundo a distintos hijos de Él. Y que el Señor nos ayude para poder estar listos cuando el Señor venga. Amén. Por lo tanto, acá en estos 6 versículos nos habla de un solo cuerpo, que tenemos que mantener la unidad del Espíritu, y coloca énfasis en todo lo que nos une, que es un cuerpo, la fe, un espíritu, una esperanza. Luego vamos a pasar al versículo 7, donde habla lo que el Señor nos ha dado, que son esos dones, ¿cierto? Amén. A cada uno, como somos un cuerpo, el Señor ha ido repartiendo distintos dones, los cuales nosotros tenemos que tratar de ir descubriendo en el Señor. ¿Para qué soy bueno? También se refiere a dones, a capacidades que le da a cada uno, talentos, habilidades, que unos son buenos para unas cosas, otros para otras. Y es importante que cada uno pueda trabajar ese talento que el Señor le ha dado, porque eso ayuda a que el cuerpo funcione. Por lo tanto, todos tenemos una responsabilidad importante. No es que si yo quiero o no quiero. Yo tengo que trabajar lo que el Señor me ha dado, porque un día Él nos va a pedir cuentas. Gloria a Dios. Dice en el versículo 7 que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto, como lo dicen también en Romanos 12:6, dice algo así como: tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. El Señor lo reparte. Amén. Y en 1 Corintios 12:11 dice que Él reparte a cada uno como Él quiere. Amén. Él es el Señor y soberano y dueño de todos nosotros, y Él nos repartió los dones como Él quiere. Amén. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una función importante en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Y que el Señor nos ayude para poder ser responsable y responder al Señor por lo que Él nos ha dado. Amén. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta es una cita del Salmo 68:18, donde habla de que Jesús, cuando Él resucitó, subió al cielo. Ahí Él repartió los dones a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos. Entonces, los dones son regalos que el Señor nos entrega a cada uno. Amén. Y lo importante es que nosotros podamos descubrir cuáles son esos dones. Porque quizá hay muchos que no lo tienen claro, no saben para qué podrían ser buenos o ayudar en la iglesia. Quizá muchos se sienten a veces como incapaces o que no son buenos para nada, pero a todos dice la palabra que el Señor nos dio dones, talentos, habilidades. Y leía que decía en una parte que, no en la Biblia, sino que lo que estaba estudiando, decía que para poder descubrir los dones o talentos para los que somos buenos, lo ideal sería participar en todas las actividades de la iglesia. Ayudar en todo lo que haya que ayudar, o si el pastor manda cualquier cosa, porque ahí uno va a ir descubriendo para qué es bueno. Y eso de que subió, está hablando de Jesús. ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El Señor, antes de ser exaltado, Él fue humillado, porque Él bajó, se encarnó como un hombre, sabemos, por nosotros. Él fue humillado, lo golpearon, lo torturaron injustamente, pero porque Él nos quería salvar. Amén. Y eso es lo que Él logró. Amén. Y eso lo hizo con su carácter manso y humilde. Amén. Entonces, que nosotros, cuando estemos pasando por momentos en los que queramos autoexaltarnos, que pensemos en el Señor, que Él, siendo el Señor, se humilló
¿Quiénes Amén. somos nosotros Por para favor, Señor. ponernos como lo que nosotros queremos antes de lo que quiere el Señor? Es verdad. El que descendió es el mismo que también subió. Está bien, hablando del Señor. Por encima de todos los cielos para llenar todo. Amén. Amén. El Señor vino, bajó, pero ahora Él está reinando sobre todos. Él ahora es victorioso. Dice acá que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor dio distintos ministerios acá a la iglesia. Amén. Y todo esto es para ir perfeccionando a los santos, como habla más adelante, a los hijos del Señor. Entonces también es importante que nosotros vamos orando por los que van por delante, por los que trabajan para enseñarnos, para que el Señor sea quien los guíe. Y que también les dé a ellos la humildad, o a nosotros la humildad, porque todo lo que se haga es porque el Señor lo permite, como lo decíamos antes. Amén. A fin, para que Él constituyó o dio todos estos ministerios, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el fin, la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Que podamos ir creciendo y perfeccionándonos para el Señor. Y para eso cada uno de nosotros debe cumplir y ejercer el don, el talento, la habilidad que el Señor nos dio. Amén. Amén. Sí, Señor. Y cuando habla acá de la obra del ministerio, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la obra del ministerio es proclamar el mensaje de redención al mundo entero. Así es como se va formando la iglesia y se va edificando. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. Es decir, nuestro crecimiento es continuo, hasta que lleguemos a esa perfección que el Señor quiere que lleguemos, a la madurez espiritual. Amén. Que logremos ser maduros espiritualmente. Amén. Y no seamos como niños. Como dice acá en el versículo 14, dice, así, o sea, si llegamos a llegar a la medida del Señor, dice, así ya no seremos niños fluctuantes. O sea, personas que son llevadas por distintas doctrinas, que le creo a esta, después acá me predican otra cosa, ahora le creo a esta, no. Tenemos que ser maduros espiritualmente para no ser, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o por engaño de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. ¿Y cómo podemos lograr eso? Conociendo la palabra del Señor. Amén. Amén. Porque cuando alguien nos esté predicando algo que no corresponda, vamos a saber que no es conforme a la palabra. Amén. Por eso es importante estudiar la palabra y pedirle al Señor que podamos llegar a ser maduros, no como niños. Amén. Los niños son fácil de engañar, ¿cierto? Y el creyente maduro conoce la palabra de Dios y sabe discernir el engaño cuando alguien lo está engañando. Es verdad. El versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Aquí salen dos palabras importantes. Dice que siguiendo la verdad en amor. Por ejemplo, si hay algún hermano quizás que está fallando, que se está desviando, nosotros no le vamos a seguir la corriente, decirle, sí hermano, está bien, sí, no es tanto lo que está haciendo. Hay que decirle la verdad, Amén. pero en amor, Amén. con amor del Señor. Amén. Porque quizás si el hermano está un poco débil, podríamos echarlo si no somos suaves para decirle, si no somos amorosos.
Entonces, la madurez espiritual combina firmeza doctrinal y amor genuino por mi hermano. Amén. Es verdad. Y dice, para que crezcamos en Él, que es el Señor, siempre mirando en la cabeza a Cristo. Él es el que nos guía. Aleluya. Amén. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene su don, ¿cierto? Su actividad. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el fin. Recibir el crecimiento para edificarnos en amor. Amén, Señor. Pero dice que el cuerpo debe estar bien unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Nos vamos ayudando mutuamente, debemos estar unidos. Amén. Y acá quiero leerle algo que leí sobre las coyunturas, que decía, así como las coyunturas conectan los miembros del cuerpo, ¿verdad? Así las relaciones saludables entre los cristianos permite que la iglesia crezca, se fortalezca y cumpla el propósito de Dios. Aleluya. Tenemos que estar unidos y tener relaciones saludables. Es decir, una relación en amor, en unidad y en servicio mutuo. Amén. Como dice en una parte también de la palabra, como somos todos miembros de un mismo cuerpo, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele, Amén. porque somos uno. Y así como las coyunturas están unidas, es importante que para servir al Señor interactuemos entre nosotros. No somos islas. Porque quizás hay personas que a veces dicen, no, yo voy a la iglesia, hago lo que hay que hacer y me voy. Pero es importante que entre nosotros nos relacionemos. Amén. Amén. Porque somos un cuerpo. Amén. Y acá le escribí que para terminar con lo que es importante que comprendamos que somos miembros del cuerpo de Cristo. Que debemos mantener la unidad y que mantener esa unidad es nuestra responsabilidad. Que nos vamos con eso para pensar. Tenemos que dejar fuera nuestros egos. Tenemos que ser mansos y humildes como era el Señor. Y que el Señor nos ayude también a descubrir para qué somos buenos dentro de la iglesia. Descubrir nuestros dones y ejercerlos. Y eso va a permitir la edificación y el fortalecimiento de la iglesia. Entonces que el Señor nos vaya ayudando. Y pensaba yo, a nosotros se nos viene pronto las conferencias que estamos. Nosotros somos los anfitriones este año, ¿verdad? Vamos a recibir a muchas iglesias y ahí vamos a necesitar mucho trabajo de cada miembro. Y ahí es importante que cada uno de nosotros esté unido, como esta palabra nos dice hoy, para que el Señor nos vaya ayudando a trabajar con amor, por amor a nuestro Señor. Gloria a Dios. Amén. Doy gracias al Señor entonces por esta palabra que nos ha entregado y le entrego a nuestra pastora con gloria al Gloria a Señor. Dios. Amén.